Ser podcast. De Generaciones, con Marta Nebot. Para pensar a la juventud española de manera intergeneracional hemos invitado a dos jóvenes periodistas y pensadores, Alejandra de la Fuente y Héctor García Barnés. Alejandra, para quien no le suene del todo, es la inventora de Mierda Jobs, un blog y una cuenta de la red social Twitter, donde junta desde hace años las peores ofertas de trabajo de nuestro mercado laboral, después de haber aceptado algunas de ellas. Ella, a sus 27 años, sabe de precariedad y acaba de publicar un libro titulado La España precaria, subtitulado Me sobra mucho mes al final del sueldo. El libro tiene capítulo claro sobre la precariedad laboral de los jóvenes y ella es presentada en el prólogo como la voz de la generación precaria. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Y al otro lado tengo a Héctor, que tiene 37 años y se define como un hijo del extrarradio de los años 90, cuyo optimismo le llevó a estudiar comunicación audiovisual y al desierto laboral tras la crisis de 2008. No sería tanto desierto, porque actualmente está firmando reportajes y una columna semanal en El Confidencial sobre la vida moderna. Acaba de publicar además Futurofobia, un ensayo sobre el miedo al futuro en el que vivimos todos, pero muy en particular seguramente los que crecieron en los 80 en una burbuja de optimismo que un día estalló, según sus propias palabras. Bienvenido, Héctor. Hola, ¿qué tal? Venga, pues para empezar, vamos con un par de citas de vuestros libros para presentar vuestras tesis. Vamos con Futurofobia. Futurofobia es esa sensación que nos hace pensar que todo lo que está por venir va a ser peor que lo que ya tenemos y que por lo tanto nuestra mejor opción es que no llegue o que tarde en llegar. Es una sensación que creo compartimos gran parte de los menores de 40 años. No es necesario que te haya ido mal, también la gente a la que le ha salido todo rodado es un poco futurofóbica. O sea, que crees que hay como un pesimismo asentado, ¿no? Y que a pesar de que lo defines como básicamente conservador, que eso me parece interesante, pensar que el pesimismo es solo conservador, también está en las mentes de los jóvenes de izquierdas. Sí, yo creo que es el estado de las cosas, ¿no? Que además es funcional al propio capitalismo y a la sociedad moderna, ¿no? Que pensar que te pueden echar al día siguiente es muy funcional para que una empresa retenga a sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Y también en lo que hablas de la izquierda, ¿no? Muchas veces la izquierda que tenía en el pasado a lo mejor la capacidad de presentar horizontes utópicos se ha convertido un poco en ese freno de mano del capitalismo, ¿no? De vamos a conservar lo que tenemos, que es, por ejemplo, la seguridad social, la educación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todo lo que pueda venir con ese rodillo puede ser peor. O sea, que se ha impuesto de alguna manera lo del virgencita que me quedé como estoy. Eso es. ¿No? Vamos a escuchar la tesis de Alejandra. Ante este mercado laboral encontramos jóvenes en casa de sus padres frustrados por no tener una vida independiente, ciudadanos con falta de derechos laborales por estar trabajando en B sin estar dados de alta en la seguridad social, a trabajadores que el 20 de cada mes se quedan en números rojos, a personas que tienen que compartir piso con 40 años y a jóvenes y no tan jóvenes que se marchan de España en busca de algo mejor o simplemente de algo. Alejandra, tu radiografía del presente es desoladora. Hablas de esclavos del siglo XXI, de una romantización de la precariedad juvenil, además, como de que tratan como de ponerla bonica, ¿no? De que parezca que no es tan fea como es. Hablas de términos como travacaciones, el salario emocional, la gratisfacción. Describes toda una cultura de la precariedad. ¿Tú crees que la situación justifica este miedo al futuro del que habla Héctor, o que las cosas es que en fin, lo que se está haciendo no es suficiente, que no es que haya un negacionismo de los avances, sino que los avances no son reales? Creo que los avances, por lo menos los que se dan, sí son reales. O sea, creo que el salario mínimo es un avance real y evidente, y gracias al salario mínimo, a la subida del salario mínimo, hay gente que puede vivir algo mejor. No obstante, es cierto que, es un punto de partida, todavía queda mucho por hacer y por eso precisamente es tan importante plasmar la realidad social, económica, política cotidiana de las personas precarias, porque muchas veces cuando hablamos de precariedad pensamos en el salario, digamos, económico puro, y la precariedad tiene muchas formas, tiene muchas aristas, es muy grande, es un concepto muy grande y por eso es importante plasmarlo. Y con respecto al futuro, creo que la gente tiene miedo a no tener futuro, pero creo que no hay que tener miedo al futuro. Al contrario, creo que tenemos que ser conscientes de la realidad que tenemos y enfrentarnos a ella para intentar mejorarla.
Uh-huh. Bueno, pues con esto ya servido en los platos, digamos, sabiendo ya de qué habla cada uno, voy a ir a la parte de vuestros libros en la que habláis de vuestros padres y de la comparativa entre sus vidas y las vuestras. Vamos a empezar otra vez por Futurofobia. Futurofobia es envidiar la vida de tus padres. ¿Piensas que lo tuvieron más fácil que tú? ¿Suspiras por otras épocas en las que todo era más sencillo? ¿Te gustaría tener hijos, hipoteca y la vida encarrilada antes de los 30? Quizás sufras de futurofobia. El pasado en la era de la futurofobia es un refugio. Un refugio, el pasado como refugio, ¿cómo es eso? Sí, bueno, en realidad este fragmento es más bien una crítica a esas visiones nostálgicas de la vida de nuestros padres que no fueron necesariamente, o en todos los sentidos, más fáciles, ¿no? Es uno de los discursos que existen hoy en día en la sociedad y que yo creo que forman parte de esa futurofobia, que es esa idealización de la vida pasada en la que nos hemos refugiado por huir del propio presente y de la propia incapacidad de un futuro, ¿no? ¿Tú crees que hay una especie de irrealidad en la que vivimos entre el apocalipsis y la nostalgia, no? Sí. Estamos ante esa incapacidad de ver claramente el futuro, que de hecho es una de las consecuencias de la precariedad, ¿no? La precariedad lo que consigue ante todo es que no sepas qué va a ser de ti ya no ni el año que viene ni el mes que viene, sino al día siguiente. Entonces, cuando no sabes ni lo que va a ser de ti al día siguiente, solo te queda mirar la vista hacia el pasado, idealizarlo, o vivir en la sensación de un presente apocalíptico continuo, ¿no? En el que cualquier cosa puede ir mal. Uh-huh. Vamos a ver qué dice de eso Alejandra. Hemos llegado a un punto en el que los jóvenes ya no conocemos otra cosa más que la precariedad. Muchos de nosotros vemos a nuestros padres y nos comparamos con ellos cuando tenían nuestra edad, dándonos cuenta de que todo lo que pudieron construir y lograr fue gracias a una estabilidad económica de la que nosotros no vamos a gozar. ¿Nostalgia o realismo? Yo creo que ni una cosa ni la otra. Creo que al final, yo estoy totalmente en contra de la nostalgia. Ya partimos de esa base. Creo que a mí no me gustan los discursos rotundos, no me gusta ni el sí ni el no. No me gusta cuando alguien te pregunta, ¿pero vivimos mejor que nuestros padres? Sí y no, es que es muy simple esa respuesta. En unas cosas sí y en otras cosas no. Claro. Y simplemente por desarrollarlo un poco, por ejemplo, ¿en qué cosas podemos vivir peor que nuestros padres? Pues por ejemplo, antes era más fácil movernos dentro del mercado laboral, ahora es muy difícil y de hecho eso provoca la futurofobia que comenta Héctor, ¿no? Es decir, no sé qué va a ser de mi mañana, no me puedo mover de trabajo, no puedo intentar mejorar de alguna forma mi situación actual. Entonces ahí podemos decir que en esa cuestión concreta, pues a lo mejor sí que ellos podían estar en esa cuestión concreta mejor. Pero en otras muchísimas el pasado era mucho peor, me refiero. En otras muchísimas las mujeres estábamos muchísimo peor, la población LGTB no tenía derechos o prácticamente no tenía derechos. Entonces, en otras muchas cosas estaba mucho peor y ahora estamos considerablemente mejor. Y creo que el mirar al pasado tiene que ser siempre desde un punto de vista del aprendizaje. Nunca desde la nostalgia. De hecho, hay una frase que... O de la envidia, me atrevo a decir. O de la envidia, efectivamente. Nunca desde la nostalgia ni de la envidia, siempre desde el aprendizaje. Podemos ver qué cosas se hicieron mal, qué cosas se hicieron bien y qué cosas estaban bien, que las dejamos escapar y que a lo mejor deberíamos recuperar de una forma diferente. Y pongo un ejemplo, que a lo mejor Héctor está de acuerdo conmigo. Antes, en los años 80, la industria era fuerte, una industria diferente. Ahora hay que mirar a otra industria. Hay que mirar a una industria a lo mejor para las energías renovables, dejar atrás el carbón, obviamente. Pero a lo mejor, bueno, lo hemos visto en la pandemia, aprender de lo que pasó, de ese proceso de desindustrialización que hubo, que eso precarizó tanto a nuestra economía como a nosotros mismos, pues decir, pues a lo mejor eso en concreto podemos reproducirlo a día de hoy en, por ejemplo, energías renovables. Bueno, las cosas no suelen ser tan simples, ¿no? Lo de los sí y los noes, pues es para pedir en yogur de fresa, pero para poco más. Para ampliar vuestras voces sobre este tema, nos hemos ido a un piso compartido en Madrid, en el que conviven José, Sergio y Laura, que tienen entre 27 y 34 años, trabajos temporales precarios, y les hemos preguntado sobre esto. ¿Cómo comparan sus vidas con las de sus padres? En mi caso, mis padres se fueron a vivir juntos, nada más casarse, y se casaron. Mi padre tenía 24 años y mi madre 23, por tanto hace ya mucho tiempo que me lleva a la delantera. Entonces creo que las diferencias también, la sociedad española venía, ¿no? como
como de una progresión muy grande, ¿no? Veníamos de años bastante complicados y creo que también la forma de vivir siempre era, bueno, vamos a formar una familia y a dar a nuestros hijos una vida mejor de la que nuestros padres nos pudieron dar a nosotros. Y en nuestro caso creo que somos, y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, la primera generación que vive peor que sus padres, con peores perspectivas económicas y con un peor futuro. En el caso de mis padres ya tenían hijos y sobre todo tenían la mentalidad de proyecto de vida, estaban totalmente asentados, vivían de alquiler, tenían una tienda ya, tenían una vida de lo que era entonces tener una familia, una vida familiar asentada, con 34 años. Claro, pero es que tampoco había más opciones, ¿no? Te quiero decir, ninguna. La vida era la que era, en plan, era encontrar una pareja y formar una familia, es decir, claro, que no había más opciones. Nosotros hemos crecido, es verdad, con múltiples opciones y a la vez se nos ha denegado esa única opción que había antes, se nos ha denegado por las características económicas y por esta crisis global en la que llevamos inmersos 15 años. ¿Se os ha denegado esa vida familiar o se ha puesto más difícil, o ahora como hay más opciones igual uno se lo plantea más o se lo plantea de otra manera? Antes se hacía incluso sin recursos de ningún tipo, no lo sé, pregunto. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que, efectivamente ahora tenemos otras circunstancias y creo que a lo mejor que se nos haya denegado el concepto de familia, como comentaba la persona última que hablaba, es que efectivamente a lo mejor antes digamos que era todo como más encajonado, ¿no? Y ahora pues podemos ser, o por suerte, ¿no? De otra forma, o sea, podemos ser diferentes, pero creo que es verdad que tenemos una circunstancia muy difícil, o sea, hay mucha gente que no quiere tener familia, pero no puede irse a vivir solo, o sea, creo que, o incluso irse a vivir con amigos o con otra modalidad, lo que cada uno considere, ¿no? Entonces, más que se nos ha denegado el concepto de familia, que no me gusta, o sea, no comparto el concepto de familia, pues que el concepto de familia es muy ambiguo, es muy amplio. Se nos ha puesto muy difícil el hecho de irnos de casa de nuestros padres, irnos solos, con amigos. La edad de emancipación en España es de 30 años, o sea, es una edad muy tardía. Entonces, hablando de que la posibilidad de independizarnos, sí, muy difícil. Luego ya cada uno que haga lo que quiera, pero de como nosotros poder independizarnos, sí, es difícil. ¿Tú cómo lo ves, Héctor? Yo aquí tengo otra perspectiva, a lo mejor un poco diferente, quizá porque soy mayor, y creo que uno de los procesos de mi vida ha sido darme cuenta que todo eso que pensaba que no había hecho porque no tenía la capacidad económica, que era como tener hijos, poco a poco me he ido dando cuenta que no los he tenido porque no he querido, y que de hecho está bien eso, ¿no? Porque hay dos cosas, ¿no? Los condicionantes materiales, y por otra también que hay un cambio de valores que está bien, o sea, que de hecho es un símbolo de la modernización, ¿no? O sea, yo donde voy con 23 años y un trabajo fijo y una hipoteca e hijos, o sea, lo habría deseado, pues ahora a lo mejor a medida que pasa el tiempo me doy cuenta que no he tenido hijos porque no he querido, y que tengo que reconocerlo, ¿no? Que también muchas veces a lo mejor yo mismo me he escudado un poco en el discurso de la precariedad, y simplemente tengo que reconocer que no quería tenerlos porque a lo mejor prefería irme a conciertos, ¿no? Y también está bien reconocerlo, y que es algo positivo, ¿no? Que en la vida además ahora hay un montón de posibilidades más amplias, y que no tienes por qué formar una familia a esas edades, y no tienes ni siquiera por qué formar una familia, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos planteamientos. Nos hemos ido un poco más lejos. Hemos preguntado a estos chicos con los que hemos hablado en su piso compartido en Madrid sobre cómo comparan sus vidas con la de sus abuelos. Mis abuelos se criaron en un entorno, o cuando nacieron, o la guerra civil estaba a punto de estallar, y se criaron en la más absoluta de las pobrezas, en pueblos de interior de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Es decir, ellos se criaron con lo que es el hambre de verdad, y con lo que es no tener prácticamente nada para comer, y se vieron a principios de los 60 emigrando a lo que ahora es la periferia. Claro, creo que nuestras condiciones son mejores que la de nuestros abuelos, porque ellos partían de la miseria absoluta y moral. Era algo muy jodido, pero claro, nosotros, es decir, se supone que en 80 años tendríamos que haber avanzado un poco más, ¿no? Mínimo para poder pagar el alquiler y la luz, que es algo que ahora nos cuesta más. En el caso de mi familia era un poco como José, ¿no? O sea, los padres de mis abuelos por parte de padre, pues son de un pueblo de Asturias, se han vivido ahí toda la vida, no han salido y han dado gracias por lo poco que han tenido. Claro, ¿por qué? Porque vivieron también en un contexto donde les decían que la vida había un techo que no podías, o había un tope que no podías traspasar.
¿Qué hay ahora? ¿Exceso de expectativas? Los 90 nos influyeron demasiado y nos quedamos ya todos colgados de aquellos 90 gloriosos en los que esto iba a ser jauja. ¿Qué pensáis? Porque es verdad que en otras épocas con más precariedad, me refiero a vital, se tenía menos sensación de vida imperfecta, ¿no? De que les iba mal. Igual ahora tenemos una sensación de que nos va muy mal, cuando en otras épocas se hablaba de hambre, ¿no? Bueno, es que, como bien decía la persona justo al final, hay que atender al contexto histórico. Es que es muy importante, si no, no se puede entender. Entonces, bueno, creo que en el caso de nuestros abuelos, por lo menos de los míos, la precariedad era brutal y bueno, y la pérdida de libertades y de derechos era brutal. Claro. Entonces, bueno, creo que en ese contexto, pues es relativamente fácil, entendedme entre comillas, pensar que la cosa puede mejorar, porque la cosa estaba muy mal. Entonces, pues me parece que es que comparar generaciones en contextos tan ampliamente diferentes, en mi opinión, no tiene mucho sentido. O sea, creo que la gente... O sea, que tú has dicho hace un momento que comparar estaba muy bien, que había que sacar las conclusiones. Pero claro, bueno, en determinadas cuestiones. De hecho, aquí estoy comparando la pérdida de libertades que hubo con el franquismo. Efectivamente. Pero me refiero, son contextos... En eso hemos ganado y a lo mejor en nuestras expectativas económicas hemos crecido mucho. Y también hay que tenerlo en cuenta con relación a las expectativas económicas que se tenían entonces, ¿no? Bueno, hemos crecido mucho. Yo tampoco sé si hemos crecido mucho. Yo, por lo menos, mi generación, que es la menor de 30 años, no ha crecido mucho en expectativas. Me refiero, nuestra expectativa es independizarnos en un piso compartido. No creo que eso sea económicamente una expectativa brutal. No estamos hablando de a lo mejor lo que se podía aspirar antes, ¿no? A tener una casa. Efectivamente, en el mundo de los 90, de comprarte el piso. Claro, y todo mi entorno, eso no se plantea. O sea, como mucho te planteas comprarte un coche del año 2006. O sea, esa es la realidad. Y hablar de grandes expectativas económicas me parece a lo mejor demasiado grande, ¿no? O sea, creo que quizás, un mínimo. O quizás, fíjate, igual no me he explicado bien y tienes razón. Igual lo que hay es la conclusión que yo he sacado hablando con gente mayor, una expectativa de realización personal a través del trabajo que igual está por encima de la realidad posible. Y esto es algo a lo que yo he llegado hablando con gente mayor, que te habla de que el trabajo es un sustento. Luego ya, si te realizas o no, chica, esto viene a la parte. Y luego ya podríamos entrar en cuánto te realizas o no, incluso haciendo lo que tú creías que te iba a realizar, porque es que ahí ya hay un capítulo gigantesco, ¿no? Pero me refiero más a eso y luego vamos a tener oportunidad de desarrollarlo. Dime algo sobre esto tú, Héctor. ¿Las expectativas de los 90 nos reventaron la cabeza y ya no vamos a poder recuperarla nunca más? Sí, yo hablo de los 90 como, que además fue mi infancia, como esa época en la que se gestó además la burbuja inmobiliaria y demás, la del optimismo un poco desaforado, la modernización de España, la entrada en Europa, ¿no? En la que yo me crié con esa cosa de tú puedes ser cualquier cosa que quieras, ¿no? Y en la que y lo que hablabas de la vocación, ¿no? En plan de tú puedes ser lo que quieras y vas a ser feliz con ese trabajo, igual que mis padres no habían tenido otra relación con el trabajo, ¿no? Y yo creo que para entender un poco esto de los abuelos es muy interesante lo que decía también otro de estos testimonios, ¿no? Que decía que somos la primera generación que tiene la sensación de que va a vivir peor que la de sus padres. Pero es que, claro, mis abuelos, por ejemplo, pues se tuvieron que refugiar aquí en el metro en la Guerra Civil, o mi padre recogía tabaco de pequeño en Canarias, ¿no? Pero la sensación que tenían es que los hijos de mis abuelos, mis padres, fueron a la universidad por primera vez, ¿no? Sabían que y había un proceso de mejora, ¿no? Y eso es lo que se ha roto y eso es lo que ha producido esa futurofobia, ¿no? Esa continua mejora, que yo creo que la clave es garantizar que tus hijos vivan mejor que tú. Vale, pues vamos a ver qué opinan en este piso sobre esto último que comentabas. Mis padres cuando eran pequeños eran de clase media baja y afortunadamente desde hace muchos años ya son clase media normal y que han podido, pues eso, han podido permitirse muchas cosas que a lo mejor ellos ni siquiera cuando eran pequeños imaginaban. Pero sí, es decir, el ascensor social si existe está roto, desde luego. ¿Se ha roto el ascensor social? ¿En algún momento sí subía pisos y ya no sube? Bueno, a mí el ascensor social a lo mejor se ha roto, pero
sí se ha roto. Hay estudios, quiero decir que hay mucha menos movilidad del de los años 90, ¿no? El gran momento de la movilidad social fue de los 60 hasta los 90, especialmente con lo que hablaba de la universidad, ¿no? De repente mucha más población pudo entrar a la universidad, tener trabajos de los que se denominan cualificados, etcétera, etcétera. Y es verdad que se ha roto ese ascensor tanto de subida como de bajada, que aquí es un país en el que nadie se despeña socialmente, ¿no? El de los países desarrollados en los que menos ocurre. Entonces hay como una élite y una cierta aristocracia que no se mueve de ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Tú también crees que el ascensor social se rompió? ¿Cuándo crees tú que hizo crack? Yo recuerdo ministros de origen muy humilde. Hemos tenido ministros electricistas, hemos tenido ministros hijos de jornaleros, y yo no sé si vamos a volver a tener de eso. Tengo la sensación de que ahora sin 2 másters, pues igual para según qué cosas no eres apto en principio. Yo no sé si es una sensación mía. Y eso, en mi opinión, es terrible. O sea, me refiero, es que la titulitis, que también está como un poquito, la tenemos un poquito instaurada en esta sociedad, es que tener a lo mejor un título no te hace más listo, no te hace más válido y no te hace mejor persona. Y creo que también, y no digo que los políticos no lo sean, ¿no? Pero que creo que a lo mejor también, que para la política también es importante el ser buena persona, etcétera, etcétera, muchas veces más que un título. Y creo que es verdad que, bueno, comentabas que en el Congreso había gente que no tenía títulos, y a veces es importante, bueno, que al final la política yo creo que tiene que representar a todo el mundo. Por ejemplo, esto pasa en las asociaciones de vecinos. En mi asociación de vecinos, la gente que tal, pues no tiene ningún título, y a mí me representa, claro, porque vas a ser la persona que va a luchar por mi centro de salud del barrio, y porque en el colegio pongan no sé qué, y porque haya charlas para los niños y para las niñas contra, yo qué sé, la homofobia, por ejemplo. Entonces esa gente a mí me representa y no tiene título. Entonces, pues bueno, no creo que un título te haga, no creo que te haga mejor, la verdad. Hay otro tema que quiero comentar contigo, que hablas mucho de él en el libro y me parece muy interesante, que es sobre el becariado. Para quien no lo entienda en casa, es becario más precario, becariado. El becariado tú lo describes como la esclavitud del siglo XXI. Y yo me atrevo a pensar y a plantearte si ahí está, digamos, el germen de la falta de ilusiones de una generación entera. Porque claro, ser aprendiz cuando sabes que tu contrato laboral tiene final seguro y que al final solo eres mano de obra, pero no eres alguien que se vaya a poder quedar, yo creo que la ilusión no puede ser la misma. Creo que la desilusión tiene un gran peso, el tema de la precariedad de los becarios, pero creo que es muy grande. O sea, creo que efectivamente parece que vivimos ya en una especie de cultura en el que la gente joven, si no empalma muchas prácticas, pues no, parece que no es válida, o parece que no va a encontrar trabajo, o parece que, digamos, que son las estaciones por las que tienes que pasar para intentar llegar a un final, a un destino que no sabemos cuál es porque es incierto. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso particular, o sea, yo hice un montón de prácticas y hubo un momento que desistí y dije, pues me meto de administrativa y a limpiar antes que seguir aquí, y así fue la vida. Entonces me refiero, parece que bueno, que tenemos que pasar por eso, y eso desilusiona mucho, sobre todo porque te das cuenta de que te están vacilando, y lo voy a decir así de claro, te están utilizando como mano de obra barata o gratuita, sabiendo que tú vas a resignarte y lo vas a hacer porque la cosa es así, entre comillas, y vas a hacerlo. Y bueno, por eso creo que tanto desde la ciudadanía como desde la política es importante hacer, se acabó, un crack, y decir, se acabó, esto no puede pasar. Pero, y muy rápido, no creo que sea lo único. Creo que hay muchas más otras cuestiones por supuesto. Te hacen que la desilusión pasa que si empiezas a trabajar así, pues igual no es empezar con alegría y entusiasmo, claro. Sí, además luego supone una especie de barrera, ¿no? Porque yo saqué un artículo que se llamaba Empleos para ricos con sueldos para pobres, que decía que al final a ciertos sectores puedes acceder si estás mucho tiempo comiendo mierda, con perdón. Sí, sí. Pero claro, ¿quién puede estar de prácticas 10 años o 20 años? Efectivamente, ¿no? O en las universidades, ¿no? Que te tiras no sé cuántos años y solo gente que viene de determinados que niveles tiene un sociales, buen hígado, que decía mi madre, ¿no? Efectivamente puede aguantar eso, ¿no? Y eso también es una puerta de acceso, pues por ejemplo lo que decía antes Alejandra, ¿no? Para que alguien no titulado llegue a ser político o periodista o profesor universitario, 20.000 cosas más, ¿no? Dicho esto, nos hemos ido a La Platanera en Villaverde, que es un centro de mayores en un barrio obrero de Madrid,
Y mirad lo que nos cuenta, por ejemplo, Gregorio, que es un voluntario de este centro, que fue camionero durante muchos años y que ahora da clases de pintura y cuida del jardín en este centro. Tiene 77 años y opina esto. ¿Y cómo gusta a los jóvenes? Porque luego también es verdad que el trabajo precario juvenil, el paro juvenil, eso es un tema gordo. Es un tema gordo, volvemos otra vez a las mismas, pero ya aparte que tienen una educación, es que nosotros no teníamos eso. Es que a mí a los 12 años, por ser encima que me gustaba mucho estudiar, me dijeron, ya has llegado a quinto, a casa. A trabajar. A trabajar. O sea que ahora eso no lo valoran, porque una persona formada, ya sabes que por lo menos puede hablar de cualquier tema con una prudencia y una inteligencia que ha desarrollado en el estudio que nosotros no teníamos. La diferencia es muy grande porque ellos efectivamente quieren posicionarse. Pero nosotros para ahorrar para el piso había que trabajar 12 o 13 horas diarias, ya te digo, y ahora no las ves que trabajen, no lo quieren. O sea, hay mucha diferencia, pero que vayan aprendiendo que con las 7 o 8 horas que echan no se va a llegar nunca. Ahí lo dejan. Yo, lo que confesaba antes, hay una parte en la que dices, nadie quiere trabajar 12 horas, pero hay otra parte en la que dices, ¿qué parte de razón tienen con este discurso? Yo creo, en esto yo intento ser bastante crítica. Creo que efectivamente no se puede negar las circunstancias de las que, por ejemplo, hablaba este hombre. Es verdad. Pero creo que cada generación ha tenido sus dramas, por desgracia, y creo que es trabajo de todas y de todos construir para que el mundo sea mejor. Entonces, ¿que esto pasó? Sí. ¿Que es horrible? Sí. ¿Que nuestra situación también está mal? Sí. ¿Que hay que construir una situación mejor? Sí. ¿Que yo quiero que las generaciones siguientes vivan mejor? Sí. ¿Que matarnos entre nosotros para ver quién estaba peor puede solucionar la situación? No. Entonces, este debate no me gusta nada. Creo que nos enfrenta entre nosotros y no vemos dónde está... Pero Alejandra, te voy a tener que interrumpir. Sí. Porque yo no lo planteo como un enfrentamiento. No, si no lo planteas... Yo lo planteo... No, fíjate, Fíjate cómo... Porque eres tú la que lo está planteando como un enfrentamiento. Yo lo planteo como una escucha, un ejercicio de escucha. Yo no había escuchado a gente, porque no tengo mucha gente mayor a mi alrededor, contándome claramente y además investigando los datos que he tenido que investigar para hacer este programa, que es que en los 60 casi el 95% de los adultos se había puesto a trabajar con 12 años. Yo no lo sabía, Alejandra. Y es terrible. Yo no era consciente. Y ponerlo sobre la mesa no es hacer una comparativa horrible ni pretender insultar a nadie, es ponerlo sobre la mesa. Simplemente es que podamos tenerlo en cuenta y podamos también valorarlo y pensarlo y también tratar de ver cómo nos miran ellos a nosotros, porque claro, es que ellos lo ven de otra manera. Sí, yo estoy de acuerdo, Marta, pero la cosa, yo no estoy hablando de ti y de lo que estás diciendo. Lo que digo es que el debate no tiene por qué ser de enfrentamiento. Efectivamente, pero por desgracia, y yo sí que me encuentro mucho enfrentamiento en esto, me lo encuentro en redes sociales y me lo encuentro en medios de comunicación. Bueno, pero ahí ya estamos en lo que, fin, lo que se hace con las cosas. Y pero podemos hacer otra cosa, podemos tratar de hacer algo constructivo. Y precisamente por eso estaba poniendo sobre la mesa que no hay que pelearse y que lo que hay que hacer es mirar desde un punto de vista constructivo. En plan, a mí me gusta huir de ese enfrentamiento que realmente existe. A mí no me gusta nada que exista este enfrentamiento y en ningún momento decía que lo que dijese este señor sonase como un enfrentamiento, pero creo que de forma constructiva podemos decir, esto pasó, esto es terrible y tenemos que todos y todas luchar para que esto sea mejor. O sea, es importante conocer que esto pasó porque de esa forma también se desromantiza a lo mejor un poco el pasado, que también es importante hacerlo, y una vez conociendo las realidades generacionales que tenemos ahora mismo sobre la mesa, decir, pues esto estaba mal, esto en nuestra generación está mal, pues esperemos que en la siguiente generación esto y esto se quite y vayamos en positivo. Y precisamente por eso lo quería decir, ¿no? Que a veces veo mucho enfrentamiento sobre estos temas que a mí me resulta tristísimo porque realmente nos estamos entreteniendo, entre comillas, en matarnos entre nosotros en vez de en construir, y lo que quería decir era que teniendo en cuenta lo que dice este señor y lo que dicen muchas personas que seguramente nos estén escuchando ahora, porque lo han vivido y es importante que se conozca, creo que una cosa no quita la otra, no quita que nosotros o que la gente más joven esté pasándolo mal en otras circunstancias, en otro contexto, y que a lo mejor lo que hay que hacer es juntos todos intentar pues luchar por otro tipo de derechos y que queremos tener para nuestra sociedad futura, presente y futura.
queda claro lo que dices, Alejandra. Y mi duda pasa por un poco la línea de pensamiento de Gregorio sobre si el trabajo como realización es algo en lo que a lo mejor nos estamos pasando. A mí eso es lo que se me ocurre sacar de aprendizaje de las palabras de Gregorio, que, insisto, a mí no me parece que lleven al enfrentamiento, llevan a contar cómo lo ven ellos. ¿Cómo lo ves tú, Héctor? Sí, probablemente, aparte de las horas, que yo, de hecho, es que 8 horas me parece mucho, y si mis hijos pudiesen trabajar 4 horas o no trabajar ninguna sería mejor, pero dejando... Además es que el futuro va por ahí, dicen los que saben. Bueno, lleva viniendo por ahí un siglo, que ya lo dijo Keynes hace un siglo en Madrid y no ha terminado de llegar. Pero sí, al final es una de las trampas, ¿no?, de la situación, ¿no? También es verdad que la trampa esta de la vocación en la que hemos crecido los jóvenes es la que nos ha llevado un poco a aceptar a veces condiciones que no deberíamos haber aceptado, y que yo creo que sí que está cambiando mucho, especialmente la generación de Alejandra, que tiene 10 años menos, se lo han tomado con bastante más claridad que la mía, que yo creo que nos caímos ahí un poco más de cabeza y aceptamos muchas cosas que no deberíamos haber aceptado. Bueno, os voy a despedir con una reflexión de Héctor, que dice que habéis convertido en vuestra generación el pesimismo en la seña de identidad de vuestra generación, en el relato con el que justificáis vuestra incapacidad para imaginar alternativas. Cuidado, cuidado. Es más la mía que la de Alejandra, yo creo. No estás haciendo amigos, Héctor. ¿Puede haber algo de eso también, Alejandra? ¿Tú lo ves también como lo ve Héctor, aunque él ahora se justifique diciendo que es más de su generación y no de la tuya? Yo creo que... A ver, creo que al final la circunstancia que tenemos como generación a veces invita a no ser muy optimista. O sea, yo lo reconozco, porque es que te cansas, te agotas. Es que cuando ves que es día 15 y no llegas porque estás cobrando 900 o 1.000 euros, dices, es que es muy cansado, y te da muchas ganas de llorar y te da muchas ganas de tirarlo todo. Y sí, eso pasa. De ahí a decir que somos una generación optimista y que somos víctimas, me parece a lo mejor... Pesimistas. Perdón, pesimistas. Me parece pues a lo mejor demasiado grande, ¿no? O sea, me parece como demasiado fuerte. Creo que no, de hecho creo que ahora mismo parece que como que parece como que la cosa está mejorando un poquito a nivel laboral. A otros niveles, por desgracia, no. Pero a nivel laboral parece que algo estamos mejorando, y creo que eso va a invitar al optimismo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Marta. Cadena SER. La radio.